A continuación vamos a estudiar el cúbito. A continuación vamos a estudiar la ulna. La diáfisis de la ulna, igual como lo describíamos para el radio, aquí podemos decir que se continúa con la extremidad superior de la ulna en la tuberosidad de la ulna. En el radio era la tuberosidad del radio, aquí es la tuberosidad de la ulna, el límite entre el extremo superior o la epífisis superior y la diáfisis. Entonces, en este sitio donde se continúa con la tuberosidad, aquí la diáfisis es gruesa, ¿sí? Al contrario de como era el radio. Aquí la diáfisis de la ulna, la diáfisis superior o proximal es gruesa y conforme va descendiendo se va adelgazando, ¿sí? Hasta terminar en una pequeña cabeza distal. Vean el nombre que le dan a la extremidad inferior de la ulna, cabeza. Al igual que el radio, la diáfisis de la ulna es triangular al corte. En cualquier nivel que le hagamos un corte, vamos a ver que es triangular y se le estudia 3 bordes y 3 caras. Tenemos los bordes, es borde anterior, borde posterior y borde interóseo. Al borde interóseo aquí le podemos llamar borde lateral. Y tiene 3 superficies o 3 caras, que son la cara anterior, la cara posterior y la cara medial. El borde anterior de la ulna es liso y redondeado. Aquí lo señalamos, el borde anterior, y aquí está en toda su longitud. El borde posterior, que lo vemos aquí, pero no alcanzamos a verlo en esta imagen, es un borde afilado, ¿sí? Se puede palpar muy fácilmente en toda su longitud. Entonces aquí vemos la proyección superficial de los huesos del antebrazo y el borde posterior de la ulna lo pueden ustedes tocar muy fácilmente con la punta de sus dedos y seguir el trayecto. Lo van a sentir un borde afilado, fácil de identificar, ¿sí? En el dorso del antebrazo. El borde interóseo también es un borde afilado, igual que el anterior, y es el sitio donde se va a insertar la membrana interósea que vimos con el radio. Va a estar uniendo los bordes interóseos de ambos huesos. En este caso, la ulna, su borde interóseo, sería también su borde lateral, y el radio, su borde interóseo, sería también su borde medial. Entonces, ambos bordes están unidos por la membrana interósea. La superficie anterior o la cara anterior de la ulna es lisa completamente y distinguimos aquí un agujero nutricio, ¿sí? Muy claramente, excepto en su zona distal. En este lugar hay una zona rugosa para la inserción de un músculo, es el músculo pronador cuadrado, ¿sí? Aquí es su sitio donde se va a fijar aquí al hueso, y vean cómo lo estamos ya relacionando con el pronador redondo. Entonces hay un pronador redondo en esta posición y hay un pronador cuadrado en esta otra, ¿sí? La superficie medial es lisa, es poco llamativa, no tiene ninguna estructura de interés. La superficie posterior pues prácticamente igual, solo menciona que tiene algunas líneas o algunas zonas rugosas donde se van a insertar músculos. El extremo distal de la ulna es pequeño y está formado por una cabeza redondeada que tiene también una apófisis estiloides ulnar, que es la prolongación más distal de la ulna, es la apófisis estiloides de la ulna.
Y en esta cabeza las partes anterolateral y la parte distal o la cara inferior también está cubierta de cartílago articular, ¿sí? Esta apófisis estiloides de la ulna se proyecta entonces distalmente desde la cara posteromedial del hueso. Si lo vemos en un diagrama, entonces sería aproximadamente así. Esto es la cabeza de la ulna y esto es la apófisis estiloides proyectándose de la cara posteromedial. Ahora unos conceptos interesantes. Vemos aquí a los dos huesos del antebrazo en una vista anterior y tenemos que la cabeza del radio es proximal, ¿sí?, en el radio, y la cabeza de la ulna es distal en la ulna, ¿sí? Entonces están en posición opuesta, cabeza del radio y cabeza de la ulna. Pero cuando vemos apófisis estiloides, hay apófisis estiloides del radio y hay apófisis estiloides de la ulna, ambas están en los extremos distales, ¿sí? Esto va a estar cerrando la pinza para la articulación con los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, las cabezas están en sitios opuestos, pero las apófisis estiloides están en el mismo extremo en ambos huesos. En los conceptos prácticos sobre las fracturas del radio y de la ulna, pues aquí nos señala el libro que son huesos que están muy unidos entre sí, están unidos en la articulación del codo con el húmero y entre ellos, y están unidos acá con la articulación de la muñeca y están unidos entre ellos, y también casi en toda la longitud están unidos por la membrana interósea. Entonces las lesiones graves de uno de estos huesos, aquí nos está hablando de una fractura, pues generalmente compromete al otro hueso, ya sea que sea fracturas de los dos huesos o algo que ocurre con mayor frecuencia es la fractura de uno y la luxación del otro, ¿sí? Uno se fractura y el otro se sale de su lugar, se luxa. Entonces, estos mecanismos de la fractura depende también de la edad del paciente y del tipo de lesión. Son huesos que podemos decir que están opuestos, los extremos que se tocan del radio y de la ulna. En una parte uno es estrecho y el otro es ancho y lo opuesto ocurre, ¿sí?, a nivel distal. Entonces la fractura de uno trae la luxación del otro. La fractura de uno hace que el otro se salga de su posición normal también. Y vamos a tener algunas combinaciones de fractura-luxación que, por ser las más frecuentes y muy características, tienen un nombre propio. Tenemos, por ejemplo, esta es la fractura de Monteggia. El mecanismo clásico de esta fractura es al cubrirse cuando la persona va a recibir un golpe en la cara y se cubre con el antebrazo, recibe el golpe en el antebrazo y entonces hay una fractura del tercio proximal de la ulna, ¿sí? Entonces este es el dibujo que estamos usando para la fractura, para el sitio de la fractura. Entonces es fractura en el tercio proximal de la ulna más luxación anterior de la cabeza del radio. La cabeza del radio sufre una luxación anterior y aquí lo vemos claramente en la radiografía. Fractura del tercio proximal de la ulna y luxación anterior de la cabeza del radio. Esta lesión característica se llama fractura de Monteggia, o mejor dicho, fractura luxación de Monteggia. Tenemos otra característica que sería la opuesta, que es la fractura de Galeazzi. ¿Sí? Galeazzi es una palabra italiana. Esta es fractura del radio en el tercio distal, aquí lo tenemos, y subluxación de la cabeza de la ulna. La cabeza de la ulna pues está también en el extremo distal, ¿sí?
Aquí en la radiografía estamos viendo, aquí está el radio, porque identificamos que este es el radio porque es el hueso más ancho, más grande a nivel del antebrazo distal. Y lo vemos que está fracturado y que el otro hueso, que es la ulna, vemos a la cabeza de la ulna que está fuera, ¿sí? Tiene una luxación o subluxación de su sitio habitual de donde se articula. Entonces, esta es la fractura, luxación de Galeazzi. Hay otra que solamente es una fractura, pero es muy frecuente también. Esto lo van a encontrar en las salas de urgencias, ¿sí? El niño que va corriendo y de repente se cae y cae con la mano, sufre este tipo de fractura, que es fractura y desplazamiento posterior del extremo distal del radio. Entonces es el radio, fractura en su extremo distal, ¿sí? o en su tercio inferior, ¿sí? Y ya que se hizo la fractura, viene un desplazamiento posterior. Aquí tenemos la fractura del radio y el fragmento más distal del radio se desplaza posteriormente y eso provoca una deformidad muy característica, ¿sí? Que es esta deformidad donde se está desplazando posteriormente el extremo distal del radio, se le conoce como dorso entenedor, ¿sí? Porque recuerda la forma que tiene el tenedor, el doblez que tiene, ¿sí? ¿Cómo hacemos para recordar? ¿Sí? Sobre todo porque son palabras extranjeras, pero así lo van a escuchar en urgencias o cuando roten por otros servicios. Usen esta mnemotecnia, ¿sí? Van a decir mugre fractura, ¿sí? Mugre fractura. Esto nos va a dar las iniciales de Monteggia, para fractura de la ulna, aquí estamos diciendo fractura, y Galeazzi, fractura del radio, ¿sí? Entonces son fractura luxación. ¿Qué es lo que se va a luxar? Pues se va a luxar el hueso contrario. Entonces MU es Monteggia ulna. Entonces en la fractura, ¿y quién se luxa? El radio. Galeazzi, la fractura es del radio, ¿y quién se luxa? La ulna, ¿sí? Entonces rápidamente podemos identificar que Monteggia es fractura de la ulna y luxación del radio. Y Galeazzi es fractura del radio y luxación de la ulna, ¿sí? Entonces la mnemotecnia es mugre fractura, ¿sí? Nos va a decir el hueso que se fractura y obviamente el hueso que falta, el que se luxa, pues es el contrario.